Vamos a más información. Fíjese que en días recientes hubo un hecho extraño. Dos menores de edad escaparon de un centro de retención porque dicen ahí sufrían malos tratos, y el hecho en concreto es que en su intento de huida retuvieron a la responsable de ese lugar. Para que nos platique todos los detalles, vamos hasta la capital del estado con nuestro compañero Ángel del Ángel. Muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal, Julián? Muy buenos días a todo el auditorio. Sí, fue una acción algo complicada la que se vivió allá en el CAIPA. Como contexto les platico a los amigos que el CAIPA es el Centro de Atención Integral para Adolescentes, y en ese lugar, bueno, pues se brinda asesoría jurídica, psicológica, se les da alojamiento y alimento a los menores, entre menores de 18 años a los 12 años, desde 12 hasta los 17 años con algunos meses, que están en conflicto con la ley. Bueno, pues de ahí dos jóvenes, una de 14 años y una de 16, primeramente amenazaron con cuchillos al personal que en ese momento estaba establecido en estas instalaciones del CAIPA, que están ubicados en la colonia Guadalupe Victoria, cerca de entre la colonia Forjadores, más o menos por esa zona, es ahí en donde se dio esta situación. Las jóvenes, bueno, pues una vez que tuvieron los cuchillos, amenazaron a los trabajadores del lugar, les obligaron a entregarle las llaves y posteriormente huyeron. Fue precisamente luego de que se dio el aviso al número de emergencias 911 cuando arribaron elementos policiales, la Guardia Nacional, los agentes ministeriales, la Policía Quintana Roo, y uno de los trabajadores les mostró el lugar hacia donde habían huido estas muchachas, estas casi niñas, una de 14 y una de 16 años, y es de esta manera que fueron localizadas en la calle 7 con Laguna Negra, a pocas esquinas, unas 3 esquinas del lugar de donde se habían dado a la fuga. Estas muchachas, estas niñas, al ver a los oficiales, ingresaron a un predio, y a pesar de que se intentó dialogar con ellas, se mostraron en todo momento agresivas. Estaban con los cuchillos, incluso amenazaban con herir a las personas de la casa en la que habían ingresado. Y bueno, pues se tuvo que incluso establecer un perímetro, acordonar la zona para que en su momento se pueda dialogar con ellas y no haya alguna persona que pueda salir lesionada, pues en un arranque de furia que pueda tener estas muchachas. Finalmente, el diálogo que realizaron las autoridades permitió que estas dos jóvenes desistieran de su intento de fuga y entregaran los cuchillos que tenían en su poder, para luego posteriormente ser trasladadas ante el grupo especializado en violencia familiar y ese tipo de situaciones de la Policía Quintana Roo, en donde quedaron bajo resguardo. Cabe señalar que por la edad no pueden ingresar a la cárcel municipal porque sería violatorio precisamente de sus derechos, por lo que solamente quedaron bajo resguardo de las autoridades y seguramente ya retornarán a esta casa. De antes se le conocía como Casa Filtro, ahora es CAIPA, que precisamente, bueno, pues tuvo este conflicto, este problema. Usted sabe que es la menor de ellas, la de 14 años, quien en su momento rompió los cristales de la cocina, ingresó, tomó los cuchillos, salió, y en compañía y con la colaboración de su amiga, de su compañera de 16, fue que asistieron para amenazar a los trabajadores y trabajadoras del lugar, las que estaban de guardia, y posteriormente salir a la calle con la intención de huir, cosa que, como ya platicamos, no lograron, Julián. A ver, Ángel, nada más dos cosas. Primero, denunciaban las menores malos tratos. ¿Hubo algo pues que diera, digamos, la sospecha de que efectivamente recibían malos tratos? Bueno, ellas en su momento afirmaron efectivamente que recibían malos tratos y que por eso querían escapar. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento las autoridades no han emitido alguna postura sobre este hecho. Lo que sí se sabe en su momento es que se iniciará una investigación para conocer si efectivamente hay tratos en el interior, hay malos tratos en el interior de esta instancia. Y otra cuestión, pues digamos que
a partir de este hecho, pues llama la atención, porque de repente ese tipo de casas como que las pierde uno de vista. ¿Cuántos menores hay ahí? ¿Hay hacinamiento? ¿Por qué tipo de causas llegan los menores a este lugar, Ángel? Mira, los menores que llegan a este lugar es porque están en conflicto con la ley. No efectivamente que se trate de personas que han cometido delitos, sino que están en riesgo de cometerlos o que han cometido incluso delitos menores, es decir, no han cometido asesinatos, no han cometido robos con violencia, sino delitos menores, y que las mismas familias de estos muchachas de entre 12 años y 17 años con 11 meses, es decir, menos de 18 años, pues digan, ¿sabes qué? Pues yo no puedo, ya hablé con ellos, ya les comenté, no puedo con ellos y tengo miedo que en un momento dado pues pueda terminar en la cárcel o puedan hacerle daño a alguna persona. Entonces las autoridades se encargan de ellos, los ponen bajo resguardo, les brindan toda la asesoría integral, jurídica, psicológica, e incluso se permanecen en ese lugar, pero como bien lo comentas, se pierde de vista porque pues están ahí, son menores que están rebeldes, como los conocemos, que están en riesgo o en camino incluso hacia la delincuencia, pero que no existe la vigilancia suficiente como para contenerlos, como pasó y estamos platicando en este momento. Pues ojalá y ahora se tomen esas medidas. Finalmente, pues infiero que parte del objetivo es pues reintegrarlos a la sociedad, digamos ya como jóvenes, pues sin ese tipo de conflictos. Así que pues es un llamado de atención a las autoridades. No hay que confiarse, seguramente requerirán de mayores medidas de seguridad. Y bueno, pues estaremos atentos porque, insisto, también como que uno tiende a perder de vista lo que ocurre en esos lugares hasta que algo así los hace visibles. Oye, Ángel, y a propósito de cuestiones allá en el sur del estado, platícanos, hace cosa de semana y media que fue este enfrentamiento entre policías y pues aparentemente maleantes allá en la ribera del río Hondo. Sí, fue la semana pasada, Julián, y bueno, pues hay que recordar ahí como lo que pasó allá en Sergio Butrón Casas. Fue un grupo, o más bien elementos policiales del área de inteligencia vestidos de civil que estaban realizando, dicen ellos, una labor precisamente correspondiente a sus funciones en ese pueblo, cuando fueron interceptados por hombres armados quienes les dispararon. Ellos repelieron el ataque e hirieron a 2 personas. Te comento que una de ellas falleció hace un par de días en el Hospital General. Se trata de Jesús D.C., quien, víctima de sus lesiones, pues no pudo sobrevivir. Había llegado muy grave, precisamente, primero a un hospital privado, luego al Hospital General. Jesús tenía 31 años y pues había recibido impactos de proyectil de arma de fuego en el abdomen, incluso también en el fémur, que se le había fracturado precisamente esta parte del cuerpo, y en su traslado desde Sergio Butrón Casas hasta una clínica en Chetumal había perdido mucha sangre. Te platico incluso que el traslado no lo realizó paramédicos, porque después del enfrentamiento ellos se quitaron del lugar, aceleraron y fueron a buscar ayuda de sus familiares, y al parecer es el primo de uno de ellos quien los llevó hasta el hospital, los dejó y se retiró, precisamente tomando en cuenta que esta situación pues conlleva hacia algún tipo de investigación. Uno de ellos ya permanece, por supuesto, bajo custodia de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, y que finalmente perdió la vida. Esto sucedió a media semana, hace 6 días, para ser exacto, 7 días aproximadamente, una semana de que sucedió este hecho allá en Sergio Butrón Casas, y ahora pues Jesús se llamaba esta persona, ha perdido la vida. Se sabe que se están realizando las investigaciones para conocer cuál es la relación de estas 2 personas, bueno, el fallecido y el que sobrevive, con la delincuencia organizada en esta zona de la entidad, y por qué precisamente atacaron a los elementos policiales que estaban realizando su labor en ese sitio, sobre todo tomando en cuenta, Julián, que cómo supieron que era policía. Claro, que todos lo saben, porque en el pueblo llega un carro completamente diferente a los que se conoce y de inmediato se le ubica, pero pues saber
la causa por la que fueron agredidos. Hasta este momento, bueno, pues la autoridad no ha dado un comunicado oficial más que la investigación que está realizando, pero muy difícilmente lo hará tomando en cuenta el nuevo sistema de justicia penal que no le permite dar mayor detalle de la investigación. Oye, Ángel, entonces nada más una cuestión. Digo, lamentable que haya fallecido, aunque evidentemente es consecuencia pues de las acciones que realizaba, pero entonces está comprobado por lo menos que los agresores de este personal que realizaba labores de inteligencia, los agresores son de ahí de la región. Pues hasta el momento se dice que sí, por lo menos los datos que se han señalado es que son de esta zona, no son foráneos, son de esta zona, porque incluso fue su misma familia, un primo de ellos, los que los trasladó hacia los hospitales, bueno, en este caso a un hospital privado, pero no se ha dado mayor detalle sobre la labor que realizan o por lo menos a qué se dedican y tampoco si son exactamente de Sergio Butrón Casas o de zonas aledañas. Tú conoces por esta zona, Julián, y sabrás que las localidades, sobre todo en la ribera del Río Hondo, están interconectadas y mucha gente que está en Saxán, de repente los ves en Butrón, de repente los ves en Ucún, y bueno, pues es una zona que es muy, pues vaya, la misma gente va recorriendo los poblados con diferentes funciones. Sí, y lo destaco nada más, Ángel, porque recordarás que en la región, en esa región también durante pues, los últimos años han ocurrido, por ejemplo, el año pasado hubo una serie de asaltos de una hasta ahora desconocida pareja en motocicleta que se dedicaba a asaltar pues diferentes camiones de servicios y además también en ese lugar pues han ocurrido varios secuestros, entonces como que habría que investigarle más, a ver hasta dónde lleva el cuestionar a estas personas que ahora fueron repelidas a balazos. Sí, es lo que comentábamos, está buscando precisamente la relación de estas personas, sobre todo con la delincuencia organizada. En cuanto a los atracos, pues sí se han dado. ¿Y sabes qué llama la atención de estos atracos, Julián? Que muchas veces, independientemente de que algunos son ocasionados por motociclistas, son perpetrados por motociclistas, a últimas fechas, de hecho el último que platicamos antes de finalizar el 2020, es que utilizan como códigos de policías, se instalan como retenes, ponen ahí códigos de policías, hacen detener a quien van a atracar y finalmente cometen su fechoría, lo que hace ver que uno, por supuesto, actúan con total impunidad o, en su caso, pues hace falta vigilancia por parte de la policía rural, que después de que les movieron sus partidas, primero estaban colocadas estratégicamente, luego les movieron sus partidas y prácticamente gran parte de la ribera del Río Hondo quedó sin vigilancia. Esto sin tomar en cuenta lo que platicamos hace unos días. A ver. Parece que perdimos del audio con Ángel del Ángel. En fin, bueno, ya estaremos platicando más adelante. Pues sí, pero mire, esa es la situación allá en el sur del estado y cómo un hecho de estos va detonando este tipo de cuestiones.